Hola, muy buenas tardes a todos. En un ratito vamos a estar iniciando. Esperamos unos minutitos que se terminen de conectar. Si quieren pueden ir escribiendo en el chat de dónde son, así sabemos de dónde nos están viendo. Hola al doctor José Luis, que nos está viendo. Es como todos saben, el presidente de la sociedad. Siempre firme. Un saludo a Elena Eschirato de Villa Gesell, que también nos está saludando. Hola María José de TRB, nos está saludando, muchas gracias por el apoyo de siempre. Lucía de San Fernando, Lincoln. Un saludo a Sergio Blonstein, que es paciente de Marita desde hace muchos años. Blanca de Capital. Se siguen conectando, esperamos un ratito, 1 o 2 minutitos y arrancamos. Hola Sandri, ni que fuera mi tía. Otra paciente de Marita, Sabri García desde Longchamps. Sonia de Florencia Varela. Susi Mogia.
Hola Isa, Isabel Torresillas, también de la Sociedad de Osteoporosis. Mónica Mármol, de Lanús, paciente de Marita. Patricia Ledesma le manda saludos a su doctora Patricia Cowan. Bernal. Susana Rica, paciente de Marita. Bueno, ya estamos en hora. ¿Querés que vayamos arrancando, Marita? ¿Querés esperar un ratito más? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Damos Vani, como comienzo? ustedes quieran. Dale, Sí, sí, sí. dale. Estamos en horario, así no nos atrasamos, que es viernes y después los dejamos libres. Damos inicio a esta primera charla del ciclo. Ahora después la doctora Larroudé va a contar un poquito más del ciclo, que va a ser como todos los años, va como el año pasado, este es el segundo año. La charla de hoy está a cargo de nuestra querida María Silvia Larraudé, es sobre obesidad, cirugía bariátrica y masa ósea. La doctora Larraudé es la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, es médica reumatóloga y osteóloga, y es la encargada del servicio de densitometría ósea del Centro Rossi, y sobre todo es una persona súper generosa que me llevó a trabajar en la sociedad allá hace años, me presentó a la sociedad, así que le agradezco muchísimo. Y sobre todo de unas pilas que yo no sé su día, siempre le digo que debe tener 500 horas por la cantidad de cosas que hace. Y así todo acá está dándonos la charla hoy. Así que te dejo, Marita. Bueno, muchísimas gracias. Eh, para mí es un honor poder comenzar este ciclo de charlas para la Sociedad de Pacientes y los invito a seguir. Todos los meses vamos a tener una charla. La próxima va a ser de nuestra querida amiga, la doctora Cowan, que va a hablar sobre corticoides y masa ósea. Después vamos a tener una charla muy buena sobre actividad física y masa ósea del doctor Lanari, y así consecutivamente, así que espero que nos sigan, porque bueno, el objetivo es compartir con ustedes y poder mejorar todo lo que sea el capital óseo. Esto lo podemos hacer gracias a que TRB Pharma nos ha ayudado para poder hacer este ciclo de charlas, así que les agradecemos enormemente todo el apoyo que tenemos para poder realizar estas actividades que tanto nos gustan y que nos conectan con los pacientes, que en realidad son nuestros aliados en el camino que hemos establecido, nosotros eligiendo esto y pudiendo compartir con todos nuestros pacientes nuestro conocimiento y compartir cosas de la vida que son tan importantes. Así que bueno, ahora vamos a iniciar la charla que me ha tocado darles hoy. Y voy a poner acá la charla, en donde vamos a emprender un hermoso viaje, ya que no lo podemos hacer presencialmente, vamos a viajar hoy. Nuestro comandante es el doctor Mansur, y hoy a mí me toca pilotear este avión, en donde voy a pasar por diferentes lugares, como son la osteoporosis, la obesidad y la cirugía bariátrica. Y primero voy a darles algunos conceptos de osteoporosis para después aterrizar en la obesidad y posteriormente llegar a la cirugía bariátrica y poder hacer un círculo con estas tres cosas de las cuales vamos a hablar. Yo sé que estos temas los han ido tocando. La osteoporosis es una alteración, un desorden del esqueleto que se caracteriza porque la fortaleza del hueso está alterada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cantidad de hueso, es decir, la densidad ósea, y eso lo logro medir a través de la densitometría, tiene una disminución de esta cantidad de calcio y a su vez tiene una alteración de la calidad. Y eso hace que el hueso no tenga la fortaleza necesaria y así se pueda fracturar.
Algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la obesidad, la osteoporosis es una enfermedad que en realidad comienza en la pediatría y por eso es tan importante nuestra función como papás, como abuelos, de mantener una alimentación y una actividad física apropiada en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que logren esto, lo que es el pico de masa ósea, tanto en hombres como mujeres. Ese es el capital óseo que van a tener los pacientes, se va a mantener en el tiempo hasta que en la mujer llega la menopausia, disminuyen los estrógenos y en aquellos que pueden, porque tienen genética por factores ambientales, van a lograr tener la osteoporosis. Y a eso se le van a asociar algunas otras condiciones, como pueden ser causas secundarias de osteoporosis, y vamos a ver dónde vamos a encuadrar a la obesidad en este grupo de pacientes. Y algunas medicaciones, como son los corticoides, que también pueden generar este descenso de masa ósea, tanto en hombres y mujeres, y los hombres van a tener un descenso de masa ósea más leve, que va a ser más pronunciado a medida que pasa la edad. Ahora, cuando los pacientes vienen, la osteoporosis no es solo una densitometría. La densitometría nos aporta qué cantidad de calcio tiene el paciente. Y es el médico tratante el que va a definir con este estudio y con todas las características y el interrogatorio que le hacemos al paciente y los antecedentes que tiene el paciente, si este paciente tiene o no osteoporosis. O sea que la densitometría es un elemento más que yo tengo para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, volviendo a lo que es la osteoporosis, es la alteración de la densidad, tengo menos cantidad de hueso, con una calidad alterada que me da una estructura que, si esto está bien, densidad y calidad bien, tengo un puente excelente. Sin embargo, si yo tengo alteradas estas dos estructuras, el puente mío no tiene consistencia y eso va a llevar a riesgo de fractura. Las fracturas más habituales que tenemos en los pacientes con osteoporosis son la fractura de muñeca, que como ustedes pueden ver en este cuadro, pueden verse a partir de los 55 años, tanto en hombres como en mujeres, las fracturas de columna, que suelen ser no diagnosticadas y que las tenemos que buscar a través de lo que nosotros hacemos es pedir radiografías, o aquel paciente que tuvo un pequeño dolor y muchas veces pasó sin pena ni gloria, y tener una fractura vertebral por fragilidad, que son las fracturas que se generan sin un traumatismo brusco, que es una fractura sin traumatismo, eso hace diagnóstico de osteoporosis. O la fractura de cadera, que es la más habitual y que en general aumenta cuando el paciente tiene más edad, y que esta no necesitamos, digamos, no es subdiagnosticada porque el paciente se fracturó y tiene la fractura. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo para osteoporosis, decimos que el paciente tiene una historia personal de fracturas en la edad adulta, que los padres han tenido fractura de cadera y que tienen un índice de masa corporal menor a 20, es decir, que tienen un bajo peso. Y el concepto anterior era que los pacientes que tenían obesidad estaban protegidos contra la osteoporosis, porque estos pacientes tenían una masa ósea que les daba como una almohadilla y una protección para que el paciente se fracturara. Si el paciente fumaba, si usa glucocorticoides u otros factores, que esto ya lo han visto, mala visión, que tengan una menopausia precoz, que tengan caídas frecuentes o baja ingesta de calcio. Entonces, en nuestra segunda estación que vamos a aterrizar en la obesidad. ¿Es real esto de que yo tengo obesidad y no tengo riesgo de osteoporosis? Bien, acá vemos una hermosa imagen de Botero, y lo que podemos decir que la obesidad y el sobrepeso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es cuando hay un exceso de acumulación de grasa que pone en riesgo la salud. Yo digo que un paciente tiene obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo lo calculo? El peso dividido sobre la altura al cuadrado. O que tiene sobrepeso cuando está entre 25 y 30 kilogramos por metro cuadrado. Si es menor a 25 hasta 20, decimos que es un peso normal, y menor de 20 decimos que el paciente tiene bajo peso. Pero la obesidad también se puede definir por porcentaje de grasa. Cuando el paciente hombre tiene más de 25% de grasa o 35% de grasa en la mujer.
Y esto lo podemos ver midiendo una densitometría corporal total que me permite hacer la discriminación de qué porcentaje de grasa tengo. Puedo medir el músculo, que es la masa magra, y además mido el contenido mineral óseo. Mido la grasa total, mido el músculo y mido el contenido mineral óseo. Si no podemos medir esta masa grasa, medimos el índice de masa corporal, y la obesidad se puede clasificar en leve, moderada o severa. Aquellos pacientes que tienen una obesidad moderada o grave son los pacientes que van a requerir probablemente una cirugía, que tienen un índice de masa corporal de 35 o un índice mayor de 40. Y también a veces medir la cintura, por ejemplo, cuando hay un valor mayor a 102 centímetros en el hombre, hablamos de una obesidad abdominal, y más de 88 en la mujer, hablamos de una obesidad abdominal. Pero a veces uno no tiene que confiarse totalmente en lo que habla del índice de masa corporal. Fíjense, acá lo tenemos a Arnold Schwarzenegger. Cuando él estaba muy entrenado y con una musculatura muy importante, su peso era de 107 kilos y 1,88 de talla. Y el índice de masa corporal le da 30. Entonces yo digo, este paciente es obeso. Sin embargo, cuando se hace la medición de la grasa del cuerpo a través de la densitometría corporal total, hay otros métodos también, lo que podemos ver es que el porcentaje de grasa que tiene es menos de 25%. O sea que acá el índice de masa corporal no me está diciendo totalmente la verdad. Por eso que hay que analizar qué grupo de pacientes evaluamos. El mismo paciente, pasados los años, cuando ya no hizo más actividad física, se quedó sin músculo, aumentó su tejido adiposo, tiene el mismo índice de masa corporal, y ahí sí el paciente tiene una obesidad. Entonces acá lo que podemos ver es que el índice de masa corporal no nos está dando el porcentaje de grasa. Cuando nosotros hablamos de clasificación de osteoporosis, hablamos de osteoporosis primaria, que es la osteoporosis que se produce después de la menopausia por falta de estrógenos, que la tiene el paciente que puede, que tiene factores genéticos, que tiene factores multifactoriales, ambientales, falta de ingesta de lácteos, falta de actividad física. La osteoporosis por envejecimiento o la idiopática, y las causas de osteoporosis secundaria. Y ahí tenemos múltiples causas de osteoporosis: endocrinas, enfermedades por depósito lisosomal, que acá yo lo tengo a Sergio con una enfermedad de Gaucher, y ella cursa con osteoporosis. Tenemos pacientes con artritis reumatoidea, como también está Susana, que tiene una artritis reumatoidea, y puede tener osteoporosis por la misma enfermedad, pacientes lúpicos, patologías neoplásicas como cáncer de mama. La obesidad está incluida dentro de las causas secundarias para generar osteoporosis. Si nosotros nos proyectamos al 2025, se cree que vamos a tener un 18% de hombres obesos y un 21% de mujeres obesas. Y superobesas, es decir, con obesidad mórbida, hombres en un 6% y mujeres en un 9%. Y no sabemos cómo va a afectar esta pandemia, porque lo que sí hemos visto en este año y medio de pandemia es que los pacientes no hacen actividad física y realmente han aumentado de peso. Y esto es importante tenerlo en cuenta en este momento. No dejen de cuidarse con la alimentación, no dejen de hacer una actividad física como la caminata alrededor de su casa, media hora todos los días, o empezar, si no lo han hecho, 15 minutos hasta lograr una actividad por lo menos de 30 minutos diarios. Si vemos el mapa de la obesidad, fíjense que Estados Unidos se lleva la peor parte con la obesidad mórbida, más del 25%, y algunos lugares de África. Y tenemos, por ejemplo, un 20 a un 25% en los lugares de Europa, que tenemos en amarillo, y el sur de África, de una obesidad intermedia o moderada, y sobrepeso tenemos en las zonas del 10 al 14%, como es Brasil. ¿Cómo la tenemos ubicada a Argentina? La tenemos ubicada con un sobrepeso en un 15 a un 19%, y también parte de Asia. Si miramos América Latina, Estados Unidos tiene la obesidad mórbida muy importante, y nosotros estamos
en el rango de 25 a 30 de índice de masa corporal, junto con Chile y Uruguay. Y en general, cuando hay sobrepeso, uno tiene la tendencia a pasar a la obesidad. Usted está condenado a tomar decisiones y esta es la mayor paradoja de la vida. Y esto se los digo porque realmente la obesidad y la osteoporosis están en una paradoja. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué la obesidad protegería el hueso? Por un lado, la carga mecánica estimula a una célula, que es el osteoblasto, que se encarga de formar hueso. Entonces tendría un efecto protector. Por otro lado, aumenta secreción de hormonas desde el páncreas, como la insulina, que también tendrían un efecto protector. Y a su vez hay más conversión de estrógenos, de drogas androgénicas a estrógenos, que tienen un efecto positivo para preservar el hueso. También hay otras sustancias que ayudan a que el hueso se mantenga, como la lectina. Y por otro lado, el tejido adiposo convierte andrógenos a estrógenos, como les dije anteriormente. Pero ¿por qué ahora sabemos que la obesidad no es tan buena con el hueso y con la osteoporosis? Y ahora les quiero contar una especie de cuentos, ¿sí? Nosotros tenemos algo que es la unidad multicelular básica. Tenemos un ejército impresionante, formado por una célula formadora de hueso, que es el osteoblasto, una célula que se encarga de comer el hueso, que es el osteoblasto, y otra célula que se encarga de censar y decir, preciso más hueso, necesito sacar hueso, y ese es el hermoso osteocito. Y otras celulitas más que también colaboran. Pero ¿qué sucede? La célula que forma hueso, que se llama osteoblasto, previene de una célula madre que a veces forma células osteoblásticas, pero también forma la célula adipocítica, la célula grasa. Y a veces, en lugar de formar la célula formadora de huesos, se deriva a formar más célula grasa o adipocito. Entonces, cuando tengo mayor cantidad de adipocitos, el adipocito empieza a liberar sustancias que le dicen al osteoclasto, come hueso. Y le dicen al osteoblasto, andate a dormir y no formes hueso. Entonces el balance está inclinado hacia lo que se llama resorción ósea, aumentar a comer el hueso, y esto lleva a una disminución de la masa ósea y por ende la posibilidad de generar fracturas. Y si vemos en este esquemita de círculos donde el hueso es gris, la grasa es naranjita clara y el músculo es rosadito, uno tiene un equilibrio de células óseas, de células grasas, y las rayadas son las células musculares. Y yo tengo un buen músculo para mantenerme de pie, un hueso que está en equilibrio y una cantidad de grasa también equilibrada. A medida que pasan los años, la célula madre decide formar más adipocitos y me va aumentando la grasa y me voy quedando con menos células formadoras de hueso. Y por otro lado, voy teniendo menos células musculares si no tengo actividad física. Y empieza a aparecer una cosa que es la debilidad del músculo, que se llama sarcopenia. Y esto además genera un bajo grado de inflamación, que libera sustancias que hacen que el hueso se empiece a comer o a reabsorber. Si yo tengo obesidad, mi hueso se va llenando, mi médula ósea, de células grasas, las va invadiendo y tengo menos célula formadora de hueso, tengo más tejido adiposo y tengo menos células musculares. Por lo tanto, el paciente obeso puede tener lo que se llama una obesidad sarcopénica, es decir, obesidad, osteoporosis y sarcopenia. Entonces va a ser multifactorial, va a tener que ver con la nutrición, como vamos a ver ahora, va a tener que ver con estos factores hormonales que se van a liberar, y esto va a generar un cambio de la composición del cuerpo con aumento de tejido adiposo, con aumento de la grasa en la médula ósea, que a su vez va a generar este proceso de inflamación. La obesidad, por todas estas sustancias que se liberan, que nosotros les damos nombres médicos, citoquinas, factores de necrosis tumoral, diferentes células, ácidos grasos, van a jugar también con comorbilidades, como es la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2,
la hipertensión, la aterosclerosis, y esto va de la mano, sobre todo del obeso, de la falta de actividad física. Todas estas comorbilidades van a llevar a un aumento de la alteración de la masa ósea. Si nosotros miramos este cuadrito que me pareció muy lindo, mirar a una mujer osteoporótica, vemos la cifosis de esta pacientita, y mirar a una mujer obesa con diabetes, y uno lo que dice, miramos el índice de masa corporal y la densitometría, el índice de masa corporal es bajo en la osteoporótica, es alto en la diabética obesa. La densitometría es baja en esta paciente, sin embargo en la diabética es normal. Entonces yo digo, bueno, densitometría normal, el paciente está bárbaro. Y yo les dije hoy que la densitometría no es el elemento que uno diagnostica solo osteoporosis. Necesitamos evaluar un conjunto de cosas. Entonces, la calidad de hueso, ¿cómo está? Alterada, débil en mi paciente osteoporótico y está muy baja en mi paciente que tiene obesidad y que tiene osteoporosis. Los marcadores no me aportan tanto en el paciente con osteoporosis y diabetes, suelen estar normales abajo, pero sí es importante que acá tengo un alto riesgo de fractura y que en la paciente gordita, diabética, tiene también un alto riesgo de fractura. Entonces, el concepto de que la obesidad me protegía para no tener fracturas u osteoporosis nos va quedando un poco alejado. ¿Cuáles son las deficiencias nutricionales que tengo en el paciente con obesidad? Generalmente hay un alto consumo de calorías, pero de mala calidad. No ingiero proteínas, tengo pocas vitaminas y minerales, hay mala absorción de los nutrientes, hay mala distribución metabólica y mala excreción. Además, afecta el depósito de estas células grasas y la disponibilidad del nutriente, que suelen quedar encerrados para poder utilizarse. Y ha habido un estudio mostrando que el obeso mórbido, que es el que tiene un índice de masa corporal muy alto, más de 40, tiene casi un 50% de deficiencia de vitamina D. Y como dijo nuestro comandante, el doctor Mansur, la vitamina D es esencial para el hueso. Necesitamos tener una buena vitamina D para que se absorba el calcio a nivel intestinal. Pero además tenemos falta de vitamina B12, de zinc, de fósforo. El 5 al 10% tienen deficiencia de fosfato. ¿Es importante? Sí, porque tiene que ver con la mineralización del hueso, cómo se forma mi hueso, cómo es la calidad de mi hueso. Y el 5% además tienen deficiencia de magnesio, que también es importante para el hueso. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que el aparato digestivo tiene el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y en diferentes lugares se van absorbiendo estos nutrientes. Por ejemplo, el calcio se absorbe el 80% en el duodeno y el yeyuno proximal, en la primer parte del intestino, y 20% en el resto. ¿Por qué necesito calcio? Porque me ayuda a construir el hueso. En intestino normal, el 20 al 60% del calcio es absorbido de la dieta. Bien, vamos a ver qué pasa con la cirugía bariátrica. La vitamina D se absorbe en el yeyuno y en el ilion, en la parte alta del intestino. ¿Y por qué necesito vitamina D? Porque me ayuda a absorber el calcio a nivel intestinal. Esto impide que se genere liberación de paratormona y no se genere un hiperparatiroidismo. Además, me da una fortaleza en la parte muscular y además tiene funciones la vitamina D muy importantes como defensa, por ejemplo, para las patologías infecciosas. El fósforo se absorbe en el duodeno y en el yeyuno. Es importante para construir el hueso. El 85% de fósforo se encuentra en el hueso. Las proteínas se absorben en el yeyuno y parte superior del ilion. Y el colágeno va a ser lo que mantiene como proteína la estructura y fortaleza del hueso. Cuando aumenta la resorción, este colágeno se va rompiendo y es lo que va disminuyendo la masa ósea. Pero necesito de ácidos grasos y enzimas pancreáticas para que se puedan absorber. Entonces, antes de pasar a la cirugía, ¿qué nos causa deficiencia de vitamina D en un obeso? Es multifactorial, pero debemos saber que el obeso tiene 20% más baja la vitamina D que en una persona que tiene un peso normal. Tiene además baja exposición al sol. Además, la vitamina D necesita pasar por el hígado para convertirse y después pasar por el riñón.
el hígado del obeso es un hígado graso, un hígado con esteatosis, y este hígado tiene una disminución de la producción de vitamina D a nivel hepático. La recaptación de vitamina D hace que se deposite en el tejido óseo y quede secuestrada en el tejido adiposo. Y entonces los pacientes tienen baja vitamina D. Por eso esto hay que verlo, no solamente posterior a la cirugía, sino previo a la cirugía también. Hace muchos años, con la doctora Mogia, que está presente acá, y con nuestra doctora, querida doctora Mann, que ya no está con nosotros, pero que fue mi mentora, hicimos este lindo trabajo buscando qué pasaba en pacientes con sobrepeso y obesidad para ver si tenían fracturas vertebrales. Y como les conté antes, se sabía que o sea, se hablaba de que el aumento de peso protegía y tenía un efecto protector. Y quisimos ver qué pasaba en nuestros pacientes. En la literatura lo que se ha visto es que la obesidad y la osteoporosis tienen algunas cosas en común, que tienen factores ambientales que los afectan y factores genéticos, que sabemos que cuando hay osteoporosis el envejecimiento hace que haya más células adiposas en la médula ósea, que el remodelado óseo y los adipocitos o células grasas están regulados por el hipotálamo y el sistema simpático, y que el adipocito y el osteoblasto, como les dije, la célula madre formadora es la misma. O sea que si la célula madre decide quiero formar más células grasas, se va para el lado graso y tengo menos célula formadora ósea. Pero, como les conté, hay controversias. ¿Y qué vimos nosotros en nuestras pacientitas? En 116 pacientes, donde teníamos un 10% que tenían obesidad con un índice de masa corporal más de 30, y un 46% tenían sobrepeso. Como vimos en Argentina es lo más frecuente, de 25 a 30 es un índice de masa corporal de sobrepeso. ¿Qué nos encontramos? Que teníamos fracturas vertebrales en este grupo de pacientes. Un 16% en las obesas y un 15% en las de sobrepeso. Fíjense que las que tienen normopeso tenían un 12% de fracturas vertebrales. Es decir, que nuestras pacientes con obesidad y sobrepeso sí tenían fracturas. Por lo tanto, hay que estudiar estos pacientes para ver si tienen osteoporosis y para ver las fracturas vertebrales. Además, el obeso se cae, y esto tiene que ver con múltiples factores, porque hay porque hay algunas comorbilidades que afectan los nervios periféricos y los pacientes tienen mayor caída. Se hipotensan más, son inestables, tienen debilidad, tienen reducción de capacidad para caminar o para subir una escalera, y al aumentar el peso hacen mayor presión sobre los talones, alteran el balanceo y la estabilidad postural, y eso hace que pierdan el equilibrio y además que tengan una pérdida de masa muscular, muchas veces también vinculado a la falta de actividad física. Entonces, ha venido por suerte todas estas técnicas quirúrgicas para poder ayudar a estos pacientes con grandes comorbilidades y con estilos de vida muy malos, y las técnicas quirúrgicas realmente han sido muy buenas. Estas técnicas que uno puede utilizar son las técnicas restrictivas. Hay todo un equipo multidisciplinario que se ocupa de esto y que se dedican específicamente a esto. Las técnicas restrictivas lo que hacen es restringir la cantidad de comida que va a entrar al organismo. Las técnicas malabsortivas, que van a generar que el alimento no se absorba y no se aprovechen y se eliminen, y estas van a traer los trastornos sobre todo con la masa ósea, y las técnicas mixtas, que combinan restricción y malabsorción. Entonces ustedes habrán escuchado hablar del bypass gástrico, donde se corta una parte importante y se deriva, y entonces acá vamos a tener una pérdida de secreciones y vamos a tener malabsorción, al igual que la derivación biliopancreática. No vamos a tener enzimas que van a degradar productos y no se van a absorber macro y micronutrientes. La banda gástrica o la gastrectomía en banda, que esta lo que hace es disminuir la capacidad del estómago para poder tener la comida. Esta gastrectomía en manga lo que hace es extirpar una gran parte del estómago, queda así como se ve un tubo, no se modifica el intestino, y este tipo de cirugía
lo que hace es tener menos complicaciones nutricionales. ¿Mm? Pero el bypass gástrico, que lo que hace es cortar en esta región y bypassear, hace que no tengamos las secreciones pancreáticas y del hígado que se deriven hacia otro lado, modifican la digestión y la absorción, y mejoran las enfermedades metabólicas como la diabetes, pero se genera una malnutrición. La derivación biliopancreática, lo mismo, lo que va a hacer es una resección del estómago, lo hace más pequeño y las secreciones digestivas van al intestino delgado, alteran la digestión y alteran la absorción de los alimentos. Entonces, la cirugía tiene múltiples beneficios, porque la hipertensión se reduce en un 60 o un 70%, se reduce el colesterol, se reduce la apnea del sueño, mejora el hígado graso en un 90%, se resuelve el reflujo gastroesofágico, se resuelve la artrosis de cadera y de rodilla. Fíjense que estos pacientes tienen un peso que va a alterar mucho las articulaciones. Entonces, esto va a mejorar notablemente la artrosis de cadera y de rodillas. Pero volviendo un poco al bypass gástrico, como nosotros vamos a tener reducción de ingesta calórica, la entrada de comida rápida en el intestino distal va a generar malabsorción de los nutrientes, vamos a tener una secreción de insulina aumentada del páncreas, va a mejorar la homeostasis de la glucosa por esta misma alteración del bypass, va a haber una disminución del apetito y de saciedad por liberación de disminución de otras hormonas que generan el aumento del apetito, y a su vez también va a haber un incremento de insulina a la comida que suprime una hormona que se llama glucagón, que dilata el llenado gástrico y hace que el paciente tenga saciedad. Pero para la salud ósea, esto va a generar algunas alteraciones importantes, porque no vamos a tener una mala absorción, no vamos a tener estos alimentos de las hormonas calciotrópicas, es decir, calcio, paratormona, vitamina D. Va a haber una disminución de la carga mecánica, que le estaba diciendo al osteoblasto que formara hueso, de golpe esa carga no va a estar. Va a haber cambios en hormonas adiposas, que van a generar un aumento de la resorción ósea, y va a haber cambios en hormonas intestinales que van a llevar a la pérdida ósea. Lo que se sabe con estas cirugías, que por ejemplo la banda gástrica parecería que no se asocia a fracturas, pero las cirugías que tienen mala absorción, incluyendo el bypass y la derivación biliopancreática, aumentan 1 a 4 a 2.3 veces las fracturas. También hay incremento del sitio de fractura en los mismos lugares que tienen los pacientes con osteoporosis, muñeca, húmero, columna, cadera, pero también hay otras fracturas que tiene el obeso que no se ven en el paciente osteoporótico común, como son fracturas de clavícula, fracturas de escápula, de esternón, de pies y dedos después de la cirugía. También se ha visto que hay un incremento de estas fracturas entre 2 a 5 años posterior a la cirugía, y que el bypass gástrico impacta sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Generalmente estas cirugías se han hecho en pacientes premenopáusicas. Entonces, esta mala absorción que van teniendo los pacientes, cuando llega a la menopausia, que hay menos estrógeno, que libera a la célula que come hueso, que es el osteoclasto, hay un aumento de resorción y por ende más probabilidad de osteoporosis y de fractura. Esta es la imagen que yo les mostré de las fracturas comunes que vemos en pacientes osteoporóticas, muñeca, vértebra y cadera. En general, el obeso no se fractura la cadera porque tiene la almohadilla, pero se fractura la tibia inferior, se fractura el tobillo y se fractura los pies, al igual que esternón y clavícula. ¿Mm? Uno lo que puede ver cómo aumenta todo este tejido adiposo, y este tejido adiposo va a liberar, como les dije, todas las citoquinas para generar todo este proceso de inflamación y la disminución de la célula formadora de hueso. Y se sabe que el 11 al 36% han tenido fracturas previos a la cirugía. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que mirar y que tenemos que cuidar. Hay algunos autores
que publican que el riesgo de fractura está incrementado en el tercer año posterior a la cirugía. Por tanto, es fundamental insistir con la ingesta de calcio, de vitamina D y de la actividad física después de la cirugía bariátrica, y que se van a alterar también la densidad ósea, los marcadores y la microarquitectura. Y que también puede haber alteraciones en estos parámetros a 6 meses y permanentemente en los siguientes 5 años. Entonces, cuando uno va a hacer cualquier procedimiento, que ese procedimiento de cirugía bariátrica lo va a decidir el equipo multidisciplinario que se dedica a obesidad, cuál es la mejor cirugía para el paciente. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de cirugía, todas las sociedades dedicadas a obesidad están de acuerdo que el cuidado postoperatorio temprano deben recibir calcio elemental, sobre todo como citrato, porque se absorbe mejor, de 1200 a 1500 miligramos por día, ya sea por dieta o por suplemento. Y si tuviera una derivación biliopancreática, la dosis aumenta a 1800 a 2400 miligramos por día. La vitamina D, todas las cirugías deben suplementarla y debemos tener 3000 unidades por día. Recuerden que para el paciente con osteoporosis uno habla de 800 a 1000 unidades diarias. Acá el valor es mucho mayor y tenemos que lograr un nivel de 30 nanogramos por mililitro y que el paciente no tenga hiperparatiroidismo. Y a veces se dan dosis bastante más elevadas y se mantiene con esta dosis para lograr un nivel adecuado de vitamina D. Que tengan adherencia a la actividad física. Se puede medir la densitometría cada 2 años. Se me fue la presentación. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha, pero no se ve la presentación. Sí, a ver. Un segundito, ahí vamos. No sé qué le pasó. Perdón un segundo. Capaz que lo voy a tener que desconectar y volver a poner porque no sé por qué se... Dale. Aprovechamos para recordarles que Ahí, pueden mandar las ahí estoy. preguntitas. Perfecto, ahí estoy. Bien, la densitometría la tenemos que medir, lo que recomiendan estas sociedades, medirla puede ser cada 2 años, eso se evaluará si cada 2 años o cada año, y el calcio urinario recomiendan medirlo en la derivación No se ve la biliopancreática, es pantalla decir, completa, Marita, se ve, falta como maximizar la pantalla, vemos todo con el... a ver, lo cierro, vuelvo acá, No se ve en no fórmula sé de qué presentación. pasó, a ver un segundo, porque no me está permitiendo abrir el Zoom completo. Bueno, En la, no podés, en la estoy copita en la para, pantallita. en la copita de abajo no te da para Ahí maximizarlo. está. Ahí voy a compartir nuevamente. Eh, ¿Se compartió ahí? Ahí sí, ¿no? Sí, pero no se ve el modo presentación. Ahora sí, Ahora ahí está. sí. Sí, 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 Bien, ahora sí. perfecto. Bueno, entonces volvemos con la densitometría, la medición del calcio urinario y las recomendaciones que además tienen que tener una ingesta de proteínas, que eso va a depender también de la cirugía y eso va a ser la orientación del médico nutricionista y de los médicos encargados de la cirugía, pero por lo menos 60-75 gramos por día. El calcio, preferentemente el citrato, porque se tolera mejor y a veces hay que repartirlo en 2 a 3 comidas. Y la actividad física, que es fundamental, una actividad física moderada de 150 minutos por semana y ejercicios de entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, porque a veces los pacientes dicen, no, pero yo en mi casa hago un montón de actividad. Después el doctor Lanari nos va a instruir mucho con respecto a la actividad física, pero recuerden que uno mide el porcentaje de energía gastada durante la actividad y se considera menor a 3 baja,
de 3 a 6 moderada e intensa mayor de 6. Caminar despacio, actividades de la vida diaria, lavarse los dientes, planchar, preparar la comida, es una actividad baja. Moderada sería caminar con cierta energía, limpiar la casa en forma activa, lavar el auto, hacer un deporte de entrenamiento, pasar una aspiradora. Y una actividad intensa sería caminar muy rápido, trotar, correr, andar en bicicleta, nadar, hacer deportes competitivos. En general, se pide para este tipo de pacientes una actividad moderada e intensa. Es decir, una actividad de por lo menos 150 minutos por semana, que serían 30 minutos diarios, o llevarlo hasta 300, es decir, una hora diaria. Eso va a estar establecido por el plan y el equipo médico que tome la obesidad. Yo lo que les quiero mostrar acá, que nosotros en pacientes con osteoporosis consideramos otras cosas. Y en el caso de la obesidad vamos a tener también que tener en cuenta, si es un paciente más añoso, alteraciones cognitivas, alteraciones visuales, que el paciente tenga falta de músculo, que le va a pasar al obeso, que el paciente tenga osteoporosis, que tenga cambios pulmonares o cardiovasculares, que tenga diabetes. La diabetes también aumenta la masa ósea y por eso hay que considerar muy bien el tema de la masa ósea, que tenga la obesidad, que tenga disminución de la movilidad. El obeso muchas veces tiene artrosis de rodilla, artrosis de cadera, dificultad en los tobillos, y hay que evaluar qué tipo de actividad física este paciente va a poder hacer. Por eso se necesita un equipo multidisciplinario en donde vamos a tener que ver una evaluación, cuál es el objetivo terapéutico, cuál es la propuesta que tenemos para este paciente, cuál es la preferencia del paciente, para poder indicar un ejercicio que sea con frecuencia, con intensidad, con tiempo y el tipo de ejercicio, para poder lograr esto que queremos de mantener una masa muscular y mejorar la masa ósea y también mantener el peso de este paciente. Entonces, como dijimos, las paradojas de la obesidad, por un lado la carga mecánica, cuando es grande esta carga me estimula el osteoblasto, cuando saco la carga mecánica tengo un efecto negativo. Por el otro lado tengo mucha masa muscular pero invadida por grasa, por lo tanto tengo generalmente una disminución de masa muscular para mantener el esqueleto. Por otro lado tengo comorbilidades como la diabetes o la baja vitamina D. Por otro lado, tengo mayor fuerza mecánica que me influye para las caídas. Son pacientes que se caen y se fracturan otros lugares, y aunque no sean las fracturas típicas de la osteoporosis, corresponden a osteoporosis, tienen mayor riesgo de caída, y por lo tanto, el tejido adiposo tiene un efecto negativo para el hueso, y por lo tanto, la obesidad es una paradoja que me está dando un incremento en el riesgo de fractura. Quiero terminar con algo, como les dije, nuestro viaje llegó al final, y siempre amo mucho a Mario Benedetti, y Benedetti dice que no nos rindamos, que la vida es eso, que continuemos este viaje a pesar de las dificultades de hoy en día, que persigamos nuestros sueños, que destrabemos el tiempo, que corramos los escombros y que destapemos el cielo. Espero les haya servido. Estoy preparada, bueno, para las preguntas y muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail por si quieren mandarme alguna inquietud o se dirigen a la sociedad para poder seguir conversando sobre estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan y nos gusta compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Bueno, hay muchísimas felicitaciones, sobre todo de la claridad. Si quieren pueden ir mandando preguntas al chat, así se las vamos haciendo. Por ahora no hay preguntas, fuiste muy clara, felicitaciones y todos agradecimientos. Si querés, mientras tanto, podemos ir dando como ahora en esta época que es tan de encierro y aislamiento, ¿qué puede hacer la gente? 3 tips para que le quede claro qué puede hacer para mejorar su masa ósea en estas personas con sobrepeso, que puede hacer desde lo nutricional, la actividad física en la casa. Ya más o menos lo dijiste, pero como para cerrar y les quede bien claro mientras van mandando preguntas. Estoy intentando abrir mi foto, pero hoy estoy trabada con no sé por qué no me deja poder verme. Dejar de compartir, ¿no te deja? No, no sé qué me está pasando. Bueno, voy a intentar. Cancelo acá. Bueno, me gustaría que me vieran, pero no logro hacerlo. Bueno, cosas importantes.
controlar nuestro peso. En esta época de pandemia hemos adquirido algunos kilos de más. Entonces es importante de pronto consultar con la nutricionista porque hay formas de comer mejor, comer sano y adquirir una buena ingesta de lácteos, que es importante para construir nuestros huesos. Hay diferentes tipos de lácteos adecuados para cada etapa de la vida. Muchas veces uno puede tener colesterol o este sobrepeso y entonces no quiere tomar lácteos enteros, se pueden tomar lácteos descremados. La vitamina D hay que medirla y no es que hay que tomarla sin medirla, hay que medirla, hacer los análisis necesarios para poder suplementarla. Y la actividad física les recomiendo empezar a caminar por lo menos media hora todos los días, porque en este momento por ahí uno está medio encerrado y no quiere ir a un gimnasio o no quiere hacer una actividad física. La actividad de la caminata es excelente para el hueso y necesitamos hacerlo para mantener una buena integridad de músculo y hueso. Muy bien. Por ahora preguntas no mandaron, solo felicitaciones. No sé si querés decir alguna cosa más como para que les quede claro. Por ahí el concepto ese importante que era el que un paciente va con sobrepeso, se hace la densitometría, lee el informe que es normal, se queda tranquilo que no tiene ningún problema en el hueso o no tiene riesgo de fractura. Bien, acá es muy importante eh, poder no quedarse con el concepto de que la densitometría sola no es el diagnóstico de osteoporosis. Hay que analizar factores de riesgo, edad del paciente, comorbilidades, porque también si tiene diabetes va a tener más alta densidad mineral ósea. Vieron que a veces las obras sociales les permiten medir un solo lugar, y bueno, si es un solo lugar, y hicieron columna y tienen una gran artrosis, es probable que la densitometría salga normal. Si bien hoy contamos con una medición que es para medir la calidad ósea, que es el Trabecular Bone Score, bueno, en ese caso podemos llegar a ver si la calidad está alterada, pero puede ser que la densidad sea normal y que la calidad del hueso no esté bien. Entonces hay que medir marcadores, evaluar otras características del paciente, evaluar las fracturas que pueda tener el paciente, los medicamentos que esté recibiendo, para poder llegar al diagnóstico correcto y si ese paciente necesita algo para poder mejorar su hueso y su músculo. Sí, sobre todo por ahí viste que en la post cirugía bariátrica le dan el suplemento de las vitaminas y muchos los dejan de tomar. Entonces por ahí hacer hincapié en los nutrientes post cirugía. Totalmente, o sea, es recontra importante poder, digamos, hacer estos nutrientes porque se necesitan para poder, para poder mejorar la calidad del hueso y tener un buen nivel de vitamina D que habitualmente es muy bajo. Entonces es recontra importante. Una pregunta de Fernanda Ferretti, que es un poco por ahí Lo complicada porque... logré. Muy bien. Pregunta, ¿a partir de qué edad se debe empezar a controlar la vitamina D? Bueno, en realidad la vitamina D no es que hay que medirla a todos los pacientes, sino los pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes de piel negra, pacientes que no tienen exposición al sol, pacientes que utilizan a lo mejor protectores solares o tienen enfermedades como lupus que no pueden exponerse al sol, pacientes añosos que seguramente van a tener mayor disminución de conversión de vitamina D porque la piel convierte menos, pacientes que tienen enfermedades hepáticas, pacientes que tienen enfermedades renales, pero no es que todo el mundo se va a medir la vitamina D. Y sí es importante no tomar la vitamina D si no se le midió, porque a lo mejor tiene un valor normal. Entonces, cuando hay algún factor de riesgo, ahí se mide la vitamina D. Sí, la obesidad La también. obesidad, por supuesto que lo que hablamos Bueno, recién, también es para sí, medirlo, que la por ahí diabetes.
A veces se hace complejo porque las prepagas últimamente las están utilizando mucho menos, desde que se puso un poco de moda y todo el mundo la pedía, entonces es como medio complejo a veces pedirla, pero mientras que se pueda. Y después hay veces que te dejan medirlo una vez por año. Uno en general cuando tiene un nivel muy bajo de vitamina D, lo que hace es hacer una carga importante y después mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Cuando no se puede medir, uno puede a través de la calciuria ir infiriendo cómo está esta vitamina D y medirla una vez por año, que es lo que nos permiten. Eso va a depender de la obra social, pero sí medirla de entrada y medir la calciuria, que también es importante. Bien, y los chicos también, porque digamos que esta epidemia, con lo que vos hablabas de la importancia del pico de masa ósea, la epidemia de obesidad se ve cada vez más en los chicos que están todo el día sedentarios frente a la tele, con comida súper de grasas Chatarra. saturadas, ultraprocesados. Por eso yo les decía, una vez encontré una frase que decía que la osteoporosis comienza en la infancia, y creo que tienen razón, es el pediatra el que debería aconsejar, y nosotros como mamás y los abuelos y demás, empezar y volver un poco a la comida más sana. Se está comiendo mucha comida grasosa, chatarra. Los chicos tienen que tener también un aporte de calcio necesario. También hay muchas campañas contra la leche, como están las campañas contra las vacunas, y la leche se necesita para formar el hueso. No es que uno, con tener la cantidad necesaria de calcio, que hay diferentes dosis para diferentes edades, en el adulto mayor es de 1000 a 1500 miligramos por día, uno tiene el aporte necesario de calcio para el hueso. Con la vitamina D estable, uno aporta el que se pueda absorber el calcio a nivel intestinal. Si uno tiene una patología hipertiroidea, tiene que controlarla también para estar bien. Si uno tiene una patología como un cáncer de mama y le dan un inhibidor de aromatasa, también va a perder de hueso, entonces hay que controlar el hueso y hay que mirarlo y hay que tener la ingesta de calcio y vitamina D. Que hay que hacerlo muchas veces por la dieta, lo que pasa es que a veces no sabemos comer. Sí, Entonces buscar llegar a estos 1000 miligramos de sí, calcio por la dieta, y si no llegamos le agregamos el suplemento. las cosas más básicas como buena alimentación y moverse es por donde hay que empezar. Y la pandemia que nos ha llevado a la quietud y al aumento de peso, tenemos que tratar de hacer, de contrarrestarlo, porque lamentablemente la pandemia va a seguir, vemos que va a ser un año complicado, pero bueno, salgan con su barbijo y den la vuelta a la manzana y propónganse de 10 de la mañana a 10:30 camino, ¿sí? O hacer alguna actividad física. Preguntaban también la vitamina D en hombres, si es importante medirla. Por supuesto, también en los pacientes que tienen factores de riesgo, diabéticos, pacientes que pueden tener osteoporosis, pacientes que tienen alguna patología neoplásica, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes con enfermedades endócrinas, pacientes con enfermedades lisosomales. Todos esos pacientes pueden tener baja vitamina D. Pacientes que no se expongan al sol. Vieron que ahora, después de los 50, hay un aumento también de cáncer de piel, entonces los pacientes no tienen exposición al sol, el sol está malo y no se exponen al sol y tienen baja vitamina D, entonces también hay que suplementarlo, hombre o mujer. Y después preguntaban, los que tienen cáncer de piel que no pueden tomar sol, solo con lácteos y calcio está bien. Si no, o sea, el calcio es por un lado, el sol es para que nosotros tenemos la vitamina D en previtamina D, y la irradiación solar nos convierte esa vitamina D, que después va a ser el pasaje por el hígado. Si no podemos tomar sol, la vitamina D se suplementa. Hay suplementos de vitamina D2 y D3 que se dan por vía oral para poder llegar al nivel adecuado de vitamina D, más el aporte de calcio. Muy bien. No sé si querés, estamos casi en hora, son casi las 8. Si quieren alguna otra pregunta, mandar al chat o querés hacer algunas palabras finales como para ir cerrando algo importante. Bueno, muchísimas gracias por la participación, y recuerden que en un mes vamos a tener la charla sobre osteoporosis por corticoides y masa ósea que nos va a dar la doctora Cowan. Y bueno, les agradecemos mucho que hayan concurrido y los esperamos para la próxima.
Y Gracias recordarles a TRD que nos ayudó. que queda grabado, o sea que el que no la pudo ver o la quiere volver a ver porque llegó tarde, la puede ver por el Facebook, queda subida automáticamente. Te mando un saludo, Perfecto. Teresita Larraude. Bueno, mi tía, muchas gracias. Bueno, y un Tengo fan montón, propia. ahora cuando cierres, mira un montón de felicitaciones que tenés por Facebook. Muchísimas gracias y muy clara, todos los que te dicen, muy clara la presentación. Bueno, muchísimas Bueno, gracias y lo que los precisen, dejo. tienen mi mail o se comunican con la sociedad, que estamos dispuestos a ayudarlos y a mejorarla. Lo más importante es prevenir más que curar y el objetivo que tenemos que tener es la prevención. Muy bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un mes. Si Dios quiere. Gracias.